Bully Magnets presenta. Junio es el mes del orgullo LGBT, o lésbico, gay, bisexual y transexual. Unas siglas que implican la lucha por los derechos de la diversidad sexual y las identidades de género. Vemos conmemoraciones, eventos, días de reflexión o festejos por doquier, coronados por la Marcha del Orgullo LGBT, que se organiza a finales de junio en muchísimas ciudades alrededor de todo el mundo. Pero ¿alguna vez se han preguntado por qué se conmemora la Marcha del Orgullo LGBT en estas fechas o en qué contexto? Oh, claro que sí. Todo esto tiene que ver con un evento histórico, porque la historia rockea. ¡La historia rockea! Y en esta ocasión, por obvias razones, la historia que les quiero contar está llena de gente gay que rockea. Oh sí, así es, y todo ello está asociado al nombre de Stonewall. Pero para comenzar a profundizar en ello, primero necesitamos esa cortinilla que tanto queremos. ¡Contexto histórico! Perfecto. A donde nos trasladamos es a Nueva York, en Estados Unidos, a finales de la década de 1960. Los años 60, ese periodo de la historia occidental tan importante para las luchas por los derechos humanos y civiles, con manifestaciones y protestas de diversos propósitos, y marcados también por el emerger de la contracultura en el panorama social. Recordemos a la vez que es la época de los Beatles y su... o de Martin Luther King y su lucha por terminar con la segregación y la discriminación racial en Estados Unidos. También hay una importante actividad de los movimientos feministas por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sexualidad. Mi cuerpo, mi decisión. Está a su vez con todo el Flower Power y el movimiento hippie. Toma una flor, hermano. Como ven, luchas sociales de muchos tipos en las que la cuestión de la diversidad sexual seguía siendo un tema tabú. Basta con decir que en 1952, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría había incluido a la homosexualidad en su extremadamente perverso Manual Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales. Oh sí, créanme de verdad que los coros malvados nunca habían ido tan bien con un documento. Era de verdad una cosa espantosa. La homosexualidad era considerada un problema mental que era tratado con métodos como terapias de electroshock, con intervenciones quirúrgicas en el cerebro u otras partes del cuerpo, con violencia física y mental. Una cosa de verdad muy fea. Obviamente muchísimas personas no quedaban nada bien después de todas estas intervenciones. ¡Somos gente horrible! Y estamos orgullosos de ello. Y por si no fuera poco, también estaban todos los problemas y prejuicios sociales ante la homosexualidad. Una persona que se identificaba como homosexual recibía de inmediato el desprecio social. Se le despedía de los trabajos, se le extorsionaba o violentaba física y mentalmente, con decirles que incluso su nombre y dirección completa aparecía en los periódicos, como una cierta forma de castigo y exhibición pública. Con que entonces te sientes o identificas como homosexual, ¿eh? Ahora serás producto de la vergüenza pública, por siempre. ¡Shame! 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 Una cuestión de verdad asfixiante. Ante tal panorama, las grandes ciudades al menos representaban algo así como un ligero respiro y escaparate. Urbes gigantescas y caóticas como Nueva York, en las que la comunidad de la diversidad sexual que huía de este desprecio social, al menos se podía perder un poco en el anonimato, entre la masa de gente y lugares. Muchísimas personas que se identificaban como homosexuales migraban a Nueva York, y en los años 60, algunas zonas de la ciudad se convirtieron en un cierto resguardo para ellas. De entre todos estos barrios, el Greenwich Village, al oeste de la ciudad, se convirtió en el más importante. El Greenwich Village también había visto emerger en otros momentos a varias figuras de la contracultura estadounidense, como los escritores de la generación Beat. Revolución social y sexual. Y drogas. Muchas drogas. Importantes artistas defensoras de los derechos humanos como Nina Simone. O cantautores como Bob Dylan. Bien
answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Lo sentimos, señor Bob Dylan. Este video no es sobre usted. Bad, los odio a todos. Marcado por sus antecedentes contraculturales, las luchas por la diversidad sexual en Nueva York también se concentraron en este barrio. En unas pocas calles y parques, algunas plazas y bares, la gente podía expresar y demostrar su identidad y orientación sexual de manera libre y espontánea. Y entre comillas, ese libre porque varios vecinos y gente del barrio, defensoras de la familia, no dejaban de señalarlos y denominarles como la gente del crepúsculo. Vaya que a la hora de poner estereotipos se ponían muy creativos. ¡Ah! ¿Alguien nos hablaba por acá? ¡La gente del crepúsculo! ¿Qué ocurre? ¿Por qué osan a despertarnos? No se preocupe, señor vampiro, no es nada. Solo que la gente a veces es algo ocurrente con sus estereotipos e intenta degradar y señalar aquello que desconoce, con términos y frases que solo evidencian su ignorancia y ante todo su miedo. Vaya que yo sé de eso. Tristemente compartimos esa experiencia, señor vampiro, pero ya no perturbamos su descanso eterno. Disculpe la molestia. Bueno, si me necesitan cualquier cosa, estoy en mi sarcófago. Adiós. Suerte en su causa. Power to the people. Sí. Power to the people. Y bueno, dentro de estos sitios en el Greenwich Village de Nueva York, con cierta libertad para demostrar la identidad y la orientación sexual que te viniera en gana, se encontraba el bar de Stonewall Inn. Situado en el corazón del barrio, este lugar era de los poquísimos sitios que se podían denominar como un bar gay dentro de la ciudad. Era además el único establecimiento donde estaba permitido bailar. Y subrayo esto porque imaginen que dentro de todo el gran Nueva York, este pequeño bar gay es el único lugar donde se puede bailar y pasarla bien. En el interior del Stonewall Inn había dos salones. El primero un tanto más casual y donde la gente principalmente tomaba una copa en la barra, y el del fondo, un tanto más pequeño y donde estaba la mejor pista de baile. El bar también era de los poquísimos lugares donde podían entrar personas en drag. Digamos, chicos afeminados que vestían con ropa de mujeres, o viceversa, chicas masculinizadas con atuendos más comunes entre hombres. Confundimos tus sentidos Conflictuamos con tus estereotipos. y no nos puedes encasillar. ¡Wow! Con ritmo y todo. Como pueden ver, el Stonewall Inn era un verdadero oasis para la diversidad sexual de la ciudad, pero no todo era tan perfecto. El Stonewall y otros bares gay de Nueva York pertenecían a la mafia, que vendía y traficaba alcohol de manera ilegal. Las condiciones del lugar tampoco eran las óptimas, con instalaciones deterioradas y pocas medidas de seguridad. Ni modo, es lo que hay. Y nosotros aprovecharemos esos pequeños oasis para sobornar y hacer mucho dinero. Il bambino, il padrino. La cosa nostra. Las redadas policíacas también eran cosa común, donde se detenía, violentaba y sobornaba a las personas asistentes. Varios de estos actos obviamente orquestados en complicidad entre la mafia y la policía. Somos personas horribles. Nosotros también. Shame, 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 shame. En resumen, en el Greenwich Village y en el Stonewall Inn había ciertas libertades para la diversidad sexual, pero esto no implicaba que la cuestión dejara de ser complicada o peligrosa para las personas. Es en este contexto y condiciones cuando el 28 de junio de 1969 ocurrió la famosa rebelión de Stonewall. Un sábado como muchos otros en la vida nocturna del bar, cuando a la 1:20 de la madrugada, un pequeño grupo de oficiales de la policía de Nueva York irrumpió en el Stonewall Inn. ¡Policía! Oh, siempre quise decir eso e interrumpir en un lugar de manera sorpresiva. ¡Ya se las cargó! Bueno, ya se imaginarán el caos en el momento de la redada, con gente en pánico corriendo por doquier. Por todas las razones que les platiqué antes, si una persona era detenida y confiscada por estos motivos, no podía esperar de ninguna manera un buen desenlace. ¡Ah! ¡Literal! ¡Corran por sus vidas!
Poco más de 200 personas se encontraban esa noche en el Stonewall. Algunas corrían y lograban escapar por las ventanas de los baños, pero la gran mayoría se quedaba atónita y con las manos en alto ante la amenaza de la policía. Y ya saben cuál era el protocolo de los oficiales: amenazas, violencia, extorsiones, soborno. Sin embargo, justo esa noche algo cambió. Contrario a otras ocasiones, la redada no ocurrió de la manera planeada. Varias personas resistían y se negaban a ser arrestadas. Las que eran liberadas, en vez de huir del sitio, se quedaron afuera del bar, gritando y protestando contra la policía. Llegó también más gente que pasaba por el lugar para apoyar. De pronto eran cientos de personas sitiando el Stonewall. Y entonces la situación se revirtió. ¡Ya se los cargo! ¡Ah! ¡Corran por sus vidas! Los oficiales sacaron sus armas para intimidar a la gente, a su vez que muertos de miedo solicitaban refuerzos. La tensión ya estaba al máximo, y era una de esas situaciones en las que estallaba una pequeña chispa y se desataba el caos total, lo que finalmente ocurrió. Cuentan testigos del momento que los oficiales intentaban llevar a una persona, a quien ya habían golpeado y agredido con sus macanas. Mientras salía del bar esposada, ella gritó a las personas congregadas: ¡Maldición! ¿Por qué rayos no hacen algo? Y la concurrencia respondió: En efecto, haremos algo justo ahora. Entonces alguien por ahí soltó un golpe a los policías, estos respondieron, una cosa llevó a la otra y se desató el caos total. Las personas comenzaron a contraatacar las amenazas de los policías, se empezaron a arrojar sillas, botellas y todo tipo de mobiliario del lugar. Dentro del pequeño bar todo eran disturbios. Ahora una cucharada de su propia medicina. ¡Policía malo! ¡Policía malo y feo! Estamos hartas de la represión. ¡Power to the people! ¡Poder gay! Cuentan quienes fueron testigos que fue como un estallido de hartazgo y desesperación, como si todo ese enojo y frustración que se había acumulado a lo largo del tiempo ante múltiples abusos se hubiera desatado esa noche en el Stonewall. Como si de pronto hubiera surgido una identificación entre las personas que por su orientación y preferencia sexual habían sido reprimidas una y otra vez. Una cierta unión ante una violencia que les era común. Ahora, se trató de una rebelión y no hubo algo así como una figura o líder central, pues consistió en una protesta en la que participó mucha gente. Sin embargo, esa noche se encontraban presentes muchas personas que después serían clave en los movimientos por la liberación y la diversidad sexual en Estados Unidos. Personas como Stormy de Larbury. Soy una chica que actuaba como actriz y cantante en lugares como el Teatro Apolo, en personajes típicamente masculinos. Se cuenta que fui de las primeras en responder a las amenazas de la policía. Aquí, presente en Stonewall. O Danny Garvin. Soy un chico sin hogar que después se convertiría en un importante activista en defensa de personas LGBT que viven en la calle. Poder gay. O Marsha P. Johnson. Soy una drag queen afroamericana. Después me convertiré en una figura central en el activismo contra la homofobia y para la prevención del SIDA con el grupo ACT UP. Estamos hartos de la violencia. O Silvia Rivera. Soy una activista transgénero de origen puertorriqueño y venezolano, una de las fundadoras del Frente para la Liberación Gay. Junto a Marsha P. Johnson fundé también STAR, un grupo activista en defensa de las personas travestis. No nos intimidarán. O Martha Shilley. Soy una escritora y activista lesbiana. Fui una de las fundadoras del Frente para la Liberación Gay, uno de los grupos activistas más importantes en Estados Unidos tras Stonewall. Ha sido suficiente. Gay people that rock. Fueron muchas personas que después se convertirían en figuras importantes en la lucha por los derechos de la diversidad sexual. Realmente no terminaríamos y quedaríamos en deuda sin mencionar a todas y cada una de ellas. Pero volvamos a los hechos en Stonewall. La situación en el bar se volvió 1000 veces más tensa y la policía tuvo que recurrir a la fuerza de patrulla táctica. Ya saben, a los que llaman cuando la cosa se pone gruesa, con los cascotes y los escudos al más puro estilo del ejército romano. ¡Fuerza de patrulla táctica presente! O fuerza de intimidación romana contemporánea. ¡Presente! ¡Oh, mierda! Cientos de personas detenidas, mucha represión y caos total.
A pesar de la forma en que la policía intentó aplacar la situación, la rebelión y los disturbios continuaron. Algo que enfureció especialmente a la policía es que se habían enfrentado a todo tipo de resistencia por parte de otros grupos. El movimiento hippie, el de los colectivos que protestaban por la segregación racial, el de la gente que se manifestaba por la guerra en Vietnam. Todo tipo de protestas y disturbios, pero nunca por parte de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, quienes eran vistos como el eslabón más débil y vulnerable de la sociedad, aquel que nunca se rebelaría y que acataría toda orden y represión. Oh, pero ya no más. Los disturbios en Stonewall se extendieron por toda la madrugada, y las protestas y la situación tensa por varias noches más. En los días siguientes se habló en la ciudad sobre las protestas y sobre la represión violenta de la policía. Ahora, es importante aclarar que existían grupos y movimientos antes de Stonewall que abogaban por la defensa de la diversidad sexual, pero eran algo distintos, de perfil más bajo y limitados por las prohibiciones y duras sanciones que imponían las autoridades. Pues protestarán en esta plaza horrible y fea, obviamente alejada de los puntos centrales de la ciudad, donde nadie los verá ni sabrá de ustedes ni los escucharán. ¿Entendieron? Calladitos y bien portados. Tras Stonewall, activistas e historiadores coinciden en afirmar que las protestas y las manifestaciones adquirieron otro tono, si se quiere más directo o explícito, sin acatar las imposiciones duras del gobierno o de la policía. Se crearon varios periódicos y panfletos, se organizaron juntas y mesas para discutir el tema de forma pública y abierta, se fundaron varios nuevos grupos activistas, como el Frente para la Liberación Gay o la Alianza de Activistas Gay. A un año de la rebelión de Stonewall, diversos grupos se organizaron para realizar una marcha por las calles y las avenidas de Nueva York. Bueno, no todo puede quedar en la revuelta, nos tenemos que comenzar a organizar. Por ejemplo, podríamos crear una marcha de protesta por las calles de Nueva York, a plena luz del día. Con suerte, igual y sentamos un precedente a nivel mundial en lo que refiere a la lucha por los derechos de la diversidad sexual. Con un mes de orgullo y marchas multitudinarias. Lo horrible será que hasta las grandes corporaciones malvadas querrán subirse al barco con la venta de productos LGBT y comercializando nuestra lucha en una clara muestra de oportunismo y capitalismo rapaz. Lo puedo ver. ¡Oh, vaya! ¡Cuánta visión! ¿Ocurrirá así? No lo sabemos y quizás ahora no nos tendría que importar. Por nuestra parte nos corresponde luchar por nuestros derechos. Así que vamos allá. ¡Vamos allá! Realmente era la primera vez que se protestaba de esa manera tan explícita en torno a la diversidad sexual, a plena luz del día y en las vías principales de la ciudad, ante las miradas inquisidoras de muchas personas y de las autoridades. Los manifestantes temían lo peor. Comenzaron siendo unas pocas personas, apenas un puñado de activistas, pero conforme avanzaban por las grandes avenidas de Nueva York, mucha gente se unió, incluso quienes no se identificaban necesariamente como parte de la comunidad gay, pero que apoyaban el movimiento. Las protestas, que apenas comenzaron con un puñado de gente, terminó por convertirse en una marcha en la que participaron miles de personas. Esto sentó un precedente, y las marchas del orgullo gay se extendieron a su vez por otras ciudades de Estados Unidos. Luego, en los años siguientes, se organizaron en otras ciudades como Berlín, Londres o París. Luego, conforme pasaron las décadas, en más y más ciudades por todo el mundo. Y bueno, literal, el resto es historia. Ya en cada contexto cultural se añadieron situaciones, hechos o personajes, y junio terminó por convertirse en un mes clave y simbólico para la comunidad LGBT. Stonewall sentó un importante parteaguas en los movimientos por los derechos de la diversidad sexual, en Estados Unidos en primer lugar y luego en el mundo, una lucha sobre la que aún quedan muchas cosas por hacer y que continúa hasta nuestros días. Un camino que, como vieron en este suceso, no ha sido nada sencillo. Las personas activistas de Stonewall tienen bien ganado su lugar en esa pared. La historia ayuda a entender, valorar y reflexionar sobre el camino andado en la lucha por los derechos humanos y civiles, un ámbito en el que precisamente el respeto a la identidad y la orientación sexual de las personas juega un papel muy importante. ¡Respeto! Eso es todo. Así de sencillo. Y ahí la historia sobre la rebelión de Stonewall. ¿Qué les pareció?
conocían esta historia o les gustaría agregar algo. También, ¿qué otros personajes, historias o situaciones consideran relevantes para hablar sobre la historia de la diversidad sexual? Díganos todo lo que sientan y piensan en los comentarios. Y sigan sintonizando Bully Magnets. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima.